Alumnos, continuando con las clases virtuales en el curso de lenguaje, vamos a ver hoy día un nuevo tema. El tema de hoy es hablar sobre lo que es la morfología. Entonces vamos a definir la morfología primero como una disciplina de la gramática, una rama de la lingüística que va a estudiar sencillamente la estructura interna de la palabra, ¿no? Y pues su mismo origen ya griego nos dice, ¿no? Morfe, que significa forma, y logo, que significa pues tratado. Entonces a partir de ahí ya vamos viendo lo que es la estructura interna de la palabra. Para seguir viendo todo lo concerniente a lo que es la morfología, vamos a definir dos situaciones, dos elementos importantes dentro de lo que es la morfología, como es el morfema o monema. En este caso es la unidad mínima significativa de la palabra, que debe expresar un concepto significativo básico. ¿Qué significa ello? Que sencillamente hablar de morfema es hablar de un elemento pequeño, que va a implicar o que indica que presenta un significado. Entonces, ahí tenemos en el ejemplo ilegales. Esta palabra ilegales está separado por unidades pequeñas o está compuesto por unidades pequeñas. Y si vamos a separarlo, vemos ilegales, primero tiene una base, un núcleo que es una raíz, ¿verdad? Que es legal. Luego vemos que está acompañado de dos unidades pequeñas, que es la i y la es. La i ya indica una privación de algo, ¿verdad? Es un prefijo negativo. Y la es se está agregando a lo que es el exemo raíz. En este caso nos indica un morfema flexivo. Hablar de morfema flexivo es hablar de accidentes gramaticales. Más adelante vamos a ver ese punto, ese tema. Y el otro elemento es el alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? En este caso, el alomorfo es o se denomina así a las diversas formas o posibilidades que se usa para expresar el mismo morfema. En este caso, se denomina pues así a las diversas formas o posibilidades para expresar la misma idea. No sé si se puede entender de esta forma. Pues mira, la idea en estos casos que hemos visto aquí, in, im, a, y, ¿qué idea nos indica? Negación. Obviamente en los casos que se ha mencionado siempre va a indicar negación. Entonces, lo que tenemos que ver es el otro elemento que se va a agregar a cada negación y que por consiguiente nos da la palabra. Entonces, al unirse ese elemento, esa unidad, a la otra unidad, nos da una palabra, en este caso inútil, que es lo contrario a lo útil. Igual con las otras palabras. En conclusión, el alomorfo es el elemento que se va a agregar a una unidad para que forme una palabra. Pero en todos los casos, ¿sí? Ese elemento siempre significa lo mismo. O sea, en este caso va a significar negación. Ahora, hay alomorfo donde también significa o se establece una cantidad numérica, ¿no? Por ejemplo, si tú le vas a agregar el es a un sustantivo, automáticamente ya sabemos que va a indicar plural, ¿verdad? Si tú le agregas el es a un sustantivo o adjetivo, automáticamente te indica también que está en plural. En conclusión, si le agregas ese o es, nos indica que está en plural. Entonces, dice el ejemplo, ¿no? Para terminar la idea, dice, se denomina así a las diversas formas para expresar el mismo morfema. O sea, la misma idea la vas a expresar, pero con la forma que obviamente se te va a indicar. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a pasar entonces el hecho de hablar de morfemas, ¿no? Los morfemas dice que se añaden a la raíz de una palabra. Entonces, decía, el hecho de hablar de morfema ya automáticamente nos indica que son unidades que vamos a agregar, como dice en la definición, en la lectura, se va a agregar a la raíz de cada palabra. Entonces, esos elementos que vas a agregar a la raíz de cada palabra son los morfemas. Ahora, este elemento que dice aquí raíz, ¿también sería un morfema? También algunos lo clasifican y lo vamos a ver en el siguiente cuadro como un morfema lexical. Entonces, los morfemas son unidades, ¿sí? En conclusión, son unidades que en este caso se van a separar, ¿no? Y cada unidad
va a tener un significado, pues. Ahora, vamos primero con estos morfemas básicos, ¿no? Y clásicos a su vez. Por ejemplo, morfema prefijos. Los prefijos generalmente siempre se van a anteponer a la raíz, es decir, van a estar antes de la raíz. Tenemos el elemento base, que es el lexema, y ahí tenemos el prefijo. Los infijos son unidades que se van a incrustar dentro de la palabra. Va a estar entre lo que es el lexema y lo que es el sufijo. Por ende, si aquí está frialdad la palabra, ¿cierto? Frialdad viene de frío, aquí está mi lexema, aquí está mi sufijo, ¿no? Que indica pues un adjetivo, podría decirse, y aquí tenemos un elemento que está acuñado, que está metido entre lo que es el lexema y lo que es el sufijo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es borrar, por ejemplo, en este caso, vamos a tachar este elemento dat. Tachamos el elemento dat. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Frial. ¿Existe el término o la palabra frial? No existe la palabra frial. Por ende, ese elemento al que vemos ahí nos indica ¿qué cosa? Que es un infijo. El infijo lo único que hace, o su función básica, es darle un sonido más adecuado a la palabra. Nada más. Esa es su función más importante. Tiene otra, ¿no? Como de repente evitar el homonimia, el hiato, ¿no? Por ahí. Pero básicamente su función principal es darle un sentido a la palabra. Porque si no, diría, ¿no? Fridad. Y no existe tampoco la palabra fridad. Entonces, le agregamos este infijo al, y al agregarle el al, ya nos da una palabra que es frialdad. ¿Sí? Y para terminar, dentro de este grupo de morfemas tenemos los sufijos, que generalmente van pospuestos a la raíz. Entonces, si tenemos como núcleo de esta palabra, o el lexema, amante, ¿no? Am, de amar, el sufijo, en este caso, va después, y sería el antes, pues, que está, ¿no? Muy bien. Las clases de morfemas. La clase de morfemas, en este caso, nos indica que son básicamente dos grupitos la clase de morfemas. Los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales. Lo que estábamos hablando en el punto anterior. Entonces, los morfemas lexicales no son más o no es más que la raíz de la palabra. Le pueden decir raíz, le pueden decir núcleo, le pueden decir lexema. Cualquier elemento siempre te va a indicar, en este caso, la palabra o el elemento, la unidad de cuál van a venir otras palabras. Esa es la raíz de la palabra. En este caso tenemos panecillo, ¿sí? Donde el lexema sería en este caso, obviamente, pan, pues. Porque de pan se van a originar otras palabras, ¿no? Ahí también en este caso tenemos el sufijo illo, y si ya lo percibiste, también está el infijo, ¿no? El infijo ec. Muy bien. Ahora, ese es el lexical, no te olvides. Entonces el lexical es la raíz. Mientras que el morfema gramatical se va a subdividir en lo que son morfemas derivativos y morfemas flexivos. ¿Cuándo hablamos de morfemas derivativos? El morfema derivativos cuando está compuesto por los elementos que hemos visto en el cuadro anterior, o sea, prefijos, sufijos, infijos. Repito, cuando a ti te van a hablar de morfema derivativo, te van a hablar sencillamente de prefijos, sufijos, infijos, nada más, es lo único que te van a hablar. Ahora, estos elementos pues se van a unir a la raíz y lo que va a ocasionar es generar una nueva palabra. Tenemos aquí el ejemplo, dice Rosaleda. Entonces analizamos, Rosaleda viene de rosa, obviamente. Entonces la raíz sería ros. Tenemos un sufijo evidente, eda. Y tenemos un elemento que es al, que sería el infijo. Por ahí, ¿estarían de acuerdo, chicos? A ver.
Vamos a ver, ¿se acuerdan el truquito que cosa dijimos nosotros? ¿Será infijo o será sufijo? Este al. Entonces vamos a comprobar. De repente a muchos ya se dieron cuenta, ¿no? A ver, vamos a borrar este sufijo último que está acá. Borramos. Borramos, 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 borramos. Listo. Dice ahí rosal. ¿Existe la palabra rosal? Claro que sí, conjunto de rosas. Así es que este al, si se dan cuenta, ya no sería infijo. ¿Qué sería? Claro que sí, sería el sufijo, ¿cierto? Entonces borramos. En esta palabra rosalea estamos encontrando esa raíz que presenta dos sufijos, ¿sí? O sea, hay palabras que pueden presentar dos sufijos, hay palabras que pueden presentar raíz, infijo y sufijo. O simplemente la raíz con su sufijo nada más. Entonces, cuidado, vayan a equivocarse y pues en este caso vayan a confundirse, ¿sí? En este caso, Rosaleda es una palabra cuyo lexema presenta dos sufijos. Ya saben el truquito, tapa un elemento y si existe con el otro, la otra unidad es un sufijo. Si no existe, en este caso no. Por ejemplo, la palabra frialdad. Haz el mismo ejercicio, la misma forma, y te vas a dar cuenta en la unidad al dentro de esa palabra frialdad ya no es un sufijo. En ese caso sería un infijo, ¿sí? Y si no me crees, compruébalo y vas a ver. Bien, vamos con la otra situación que son los morfemas flexivos. Están dentro de los morfemas gramaticales, no se olviden. Entonces, a diferencia del morfema derivativo, los morfemas flexivos sí van a indicar algo muy evidente, así facilito. Van a indicar los accidentes gramaticales que presenta la palabra, ¿no? Entonces te puede indicar un género, te puede indicar un número, ¿no? Y si son verbos, pues te va a indicar pues número, persona, tiempo y otras características más. Básico, persona, tiempo y número. Básico, básico, en verbo. Lo demás son complementos, que son sí, pues no, pero son complementos. Pero básico son esos dos. Entonces, los morfemas flexivos se van a subdividir a su vez en simples y amalgamas. ¿Cuándo es un simple? Cuando ese morfema flexivo, lo único que vas a reconocer es género y número. En su mayoría, ¿no? En su mayoría son sustantivos y adjetivos, ¿sí? Ahí tenemos gatos. La raíz ya está demarcada, gat. Y luego tenemos el otro elemento, este es el elemento os. Se permite ver con la amarilla, os. Ahí está. Pero dentro de ese morfema flexivo os se va a subdividir, primero que nada, en la O, que ya te indica un valor que es masculino, y en la S, que te indica otro valor que es plural, pues. Entonces, esos valores son los que te van a indicar esa terminación os, el masculino y el plural. Y si fuese por ahí gato, obviamente solo me indica el género, pues. Indirectamente el número que está en singular, ¿no? Pero de frente te indica su género. Mientras que los amalgamas, hablamos ya básicamente de verbos. Entonces está demarcado la raíz de amé. Y ese agregado, esa unidad que está acompañando, que es la E acentuada, nos indica un tiempo, amé, ¿no? ¿Cuándo? Es un pretérito. Nos indica una persona, ¿quién? Primera, pues yo. Y nos indica un número, si hablamos yo, soy solo singular. Entonces, esa es la E, esa referencia nos da esa unidad. Entonces, no nos olvidemos rapidito, cuando nos hablen de clases de morfemas, dos grupazos, lexicales y gramaticales. Lexical, raíz de la palabra. Y gramaticales, derivativos y flexivos. Derivativos, prefijo, sufijo, infijo. Y los flexivos pueden ser simples o amalgamas. Y si son simples, solo vas a reconocer género y número. Y si son amalgamas, de hecho verbos. Y ahí vas a ver pues sus accidentes gramaticales del verbo. Pero básico, tiempo, persona y número. Vamos a ver entonces, para ir terminando con esto, con esta clase de hoy día, los morfemas por su grado de dependencia se van a clasificar. Es decir, si los morfemas van a trabajar solo, independientemente, o van a trabajar acompañados. Si van a trabajar solo, estamos hablando de los morfemas libres.
Los morfemas libres pues van a aparecer aisladamente, sin necesidad de otro elemento que lo esté pues acompañando. No requieren de otros morfemas para que puedan aparecer, por eso son independientes. Ahí tenemos los ejemplos y clarito, ¿no? Tenemos mar, sol, ayer, etc. Entonces, toda morfema que no venga de otro, que no derive de otra palabra, sino al contrario, de esa palabra van a derivar otras palabras, que son morfemas libres. No se refieren a solo sustantivos objetivos, ¿ah? Ahí tenemos adverbios, ¿no? Tenemos en este caso una conjunción, o sea, cualquier elemento, cualquier unidad que suene a uno solo. Algunos lo conocen también, ¿no? Podría hacerse como monomorfemáticos. Los monomorfemáticos están compuestos por un solo morfema y hacemos alusión a estos morfemas libres, pues. En cambio, los morfemas ligados ya en este caso van a aparecer relacionados necesariamente a otros morfemas. O sea, en este caso, por los ejemplos ya deduces que puede ser prefijo, puede ser sufijo básicamente. Entonces, solos no tienen un sentido adecuado. Necesitan de otros elementos para que tengan sentido. Por ende dice, aparecen asociados a otros morfemas. Y esos morfemas generalmente son los lexemáticos, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido la clase de hoy día, que es rápido, práctico, fácil, para que tú puedas resolver tus próximas preguntas en conjunto, obviamente, que se ha pues planteado. Entonces, vamos a resolver estas preguntitas. Se pide por favor su concentración, chicos. Entonces, iniciamos con el primer ejercicio que nos dice palabra que presente un morfema derivativo. Entonces, hay que acordarnos qué son los morfemas derivativos, ¿no? Entonces, son unidades que van a permitir la generación de nuevas palabras, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí estaban lo que son prefijos, son sufijos, son infijos. Entonces, vamos a ver qué palabra presenta un morfema derivativo, ¿sí? La primera alternativa nos dice paraguas. Paraguas que se acuerdan el tema anterior, ¿verdad? Donde tratábamos formación de palabras. En este caso, paraguas sería una formación de palabras por juxtaposición, ¿no? Dos lexemas forman una nueva palabra. Por ende, descartamos nuez, ¿sí? Nos piden derivativo. Los derivativos, su lexemo sea su raíz y su prefijo su sufijo, ¿sí? Vamos con la siguiente. Perro. Perro, digamos, es una palabra simple, pues que no tiene ninguna derivación. También descartamos. Vamos con la alternativa C. Dice anticuerpo. En este caso tenemos un prefijo y tenemos su lexema. Netamente derivativo debería presentar un sufijo aquí, ¿no? Esta sería una palabra prefijada. Tampoco no es. Luego tenemos lo que es la D, epigrama. Es una palabra simple, ¿no? Donde no pues va a derivar de otra, ¿sí? Y en la E dice arboleda, que aquí sí nos indica la derivación, ¿no? En este caso arboleda viene de árbol. Entonces sí reúne las características de lo que nos está planteando el enunciado, ¿no? La palabra que presenta un morfema derivativo sería arboleda. Vamos con la pregunta 2. Dice, palabra que presenta un prefijo. Y ya sabemos que los prefijos están antepuestos a la raíz. Por ende, la primera alternativa nos dice escribidor. Viene de escribir, escritura. Por ende es una palabra derivada, un morfema derivativo. No es, o sea, solamente tiene su sufijo. Descartamos. En la B nos dice amorcito. En este caso nos indica también la palabra que viene de amor. Tampoco sería, nos piden una palabra que presente prefijo. La palabra antifaz. En la palabra antifaz sí tenemos un prefijo que es anti. Y en este caso significa delante. Delante faz, sabemos que es rostro, delante la cara. Por ende sí sería aquí, ¿no? La alternativa D dice parachoques. Otra yuxtaposición, no lo es. Y en la E tenemos la palabra pan, que en este caso podría ser, o es en este caso, ¿no? Una palabra monomorfemática. No presenta nada de prefijo. Por ende, la respuesta a la pregunta 2 sería pues antifaz.
La pregunta 3 nos dice, ¿cuál es la denominación del elemento resaltado en la palabra gatos? Hay que tener en cuenta que la palabra gatos, ¿no? Primero presenta, vamos a analizarla, ¿sí? Presenta una raíz. Gato, gata, gatito, muy bien, está la raíz, gato. Y tiene un elemento que se está pues agregando a ese gato que sigue, que es os. Y ese os se puede y se va a dividir primero el elemento o y el otro elemento es s. Ese o ya nos da una referencia igual que la s, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Esa o, ¿qué referencia nos da? Nos indica que tiene un género, masculino o femenino. En este caso sería masculino. Y esta s nos da otra referencia, ¿no? Que está o que nos habla de un número, en este caso un plural. Y a nosotros nos indica la pregunta, ¿cuál es la denominación del elemento resaltado? Entonces, si el elemento resaltado es la O, nos indicaría el género de esa palabra. Por ende, ¿cuál es la respuesta? Sí, automáticamente un morfema flexivo de género. Los morfemas flexivos, chicos, siempre, acuérdate, te van a hablar de los accidentes gramaticales que presenta la palabra. En este caso, el morfema flexivo te está haciendo referencia al género que presenta esa palabra. Por ende, la respuesta la encontramos en la alternativa A, ¿verdad? No te indica número, es un morfema lexical, ¿cierto? Pero te indica lo que es género, así que el lexical tiene que ver con la raíz de la palabra, el morfema derivativo, no nos interesa, digamos así, porque el derivativo solamente debe presentar sufijo, prefijo, infijo, ¿no? Y el morfema lexema es igual que la C lexical, por ende, ¿no? Esta es la respuesta de la A. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy. Los ejercicios también se hayan comprendido, están muy fáciles. Y bueno, pues nos estaremos ya comunicando. Y conmigo es todo por hoy. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.